Buenas noches, damos la bienvenida aquí en el estudio a Roberto Duque, abogado constitucionalista de la máxima casa de estudios, colaborador permanente de este espacio, aunque usted lo vea en otros lados. Gracias, Héctor, te aprecio mucho como siempre. Maestro Duque. Bien, ¿cómo estás observando lo que llevamos de campañas? Y a mí me gustaría comenzar con lo más reciente, el tema en donde ciudadanos que están buscando un puesto de elección popular en algún lugar de la República, en este caso ahora en Guanajuato, pues simplemente encontró la muerte. Sí. Y pues no son los únicos casos. Sí, estamos a 50 días de las elecciones, digamos, tratando de hacer un corte o un balance de cómo va el proceso electoral. Sí, claro, tenemos estos focos pues rojos, diría yo ya, no amarillos, de una incidencia delictiva pues sin precedentes, realmente alarmante. Se está acercando a 100, prácticamente cada día va subiendo un poco la cifra de asesinatos de, digamos, contendientes políticos o actores políticos durante este proceso electoral, desde que empezó el 8 de septiembre pasado. Esto naturalmente no es competencia, no es cancha, digamos, de las autoridades electorales. De hecho, el INE en la parte operativa lo ha hecho muy bien, digamos, el proceso electoral va avanzando pues con normalidad en lo que hace. Me estoy refiriendo estrictamente a la cuestión de organización de las elecciones a nivel local también. Por ejemplo, la capacitación va muy bien en el INE. Los ciudadanos que deciden darle un domingo a la democracia imperfecta y joven de nuestro país, pero democracia, pues ahí están, han sido capacitados y demás. Esa parte, digamos, que está en la esfera del INE y de las instituciones electorales, de las entidades federativas, va bien. El problema es que el tema de la seguridad que ha fallado, pues es una competencia de otras instituciones y sí tiene, Héctor, que haber pues la mejor coordinación para que esto no siga sucediendo entre pues todos los ámbitos, ¿no? Desde el federal hasta el local, hasta el municipal, porque además acabamos de ver que ya se acerca a 1000 el número de candidatas y candidatos pues que se han bajado de la contienda electoral, es decir, que han renunciado a sus derechos políticos pues por un clima adverso, por un clima de miedo en muchos de esos casos, sin ninguna duda, y sí, tienen que tomarse cartas en el asunto porque no podemos permitir que el proceso democrático quede ensombrecido por esta cuestión. ¿Alcanza el Estado a darle seguridad a todos y a cada uno en medio de la cantidad de personajes que quieren conseguir un puesto de elección popular? Sí, bueno, es que además es una elección en donde hay 18,000 cargos, ya incluidos síndicos y regidores, 18,000 cargos en juego. Entonces, claro, pues son decenas de miles de candidaturas y tampoco podemos esperar que de la noche a la mañana se resuelva un problema que se ha engendrado desde hace mucho tiempo, que se ha sembrado desde hace mucho por muy distintas razones, pero sí tomarlo como lo que es, una situación emergente para que esa parte de la violencia que incluso pues está ya llamando la atención de instituciones internacionales, pues no empañe pues todo el trabajo que implica la organización de una elección y toda la participación ciudadana, ¿no? Cerca de los 90 millones de electores que somos. 50 días para el proceso electoral, ¿qué otro elemento estás observando? Bueno, uno que es relevante desde el punto de vista político, me parece, Héctor, es pues cómo se han comportado, digamos, las preferencias electorales por los sondeos y encuestas en la elección presidencial. Tenemos, pues no en todas las elecciones ha sido así, a un puntero muy claro en todas las encuestas. Aquí en Bitácora Política hemos analizado ya las razones por las que las encuestas cada vez son menos precisas, no en México, en todo el mundo. Hay factores muy interesantes para ello, pero es un hecho, ¿no? Y es cierto que tienen, por supuesto, un margen de equivocación, pero también te dan una pista.
y cuando todas unánimemente pues dan a un ganador, entonces pues se generan algunos fenómenos en donde pues se ha hablado ya también en semanas recientes de una posible declinación por parte de alguno o algunos de los candidatos para poder sumar, digamos, fuerzas en contra del puntero. Esto legalmente no es posible, no hay ninguna posibilidad de modificar coaliciones ya, van casi medio año tarde para ello, tampoco puede haber transferencia de votos de un lado a otro. Lo que sí que puede ocurrir, y digamos, pues nada lo impide, está en el terreno de la práctica política, es que haya una declinación sin efectos legales, insisto, de transferencia de votos, pero sí que alguien abandone, por decirlo así, la contienda, como en el año 2000, por ejemplo, Muñoz Ledo lo hizo, abandonando su candidatura del PARM en favor de Vicente Fox, y digamos, con un impacto político y mediático y de convocar a sus votantes pues a mejor votar por alguien más. ¿Y eso se ayuda para quien declina? Pues no necesariamente, porque hay quien hace la suma y dice, pues si declina un candidato en favor del otro hay que sumarle. No necesariamente. Aquí, por ejemplo, una unión de esa naturaleza entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya, que por ejemplo Meade declinara en favor de Anaya o viceversa, no es una suma en automático, porque pues, se han estado acusando de corrupción unos a otros y de repente se unen, pues también para muchos electores seguramente será una confesión, digamos, ahí de complicidad o algo semejante. Pero además yo lo veo muy difícil que eso ocurra, porque hay una disposición en la ley que implica, o digamos que prevé la pérdida de registro de un partido político si saca menos del 3% de la votación válida. Entonces, si estamos hablando de la coalición, por poner el ejemplo de la del PRI, pues es PRI, Partido Verde Ecologista y Partido Nueva Alianza, ¿no es cierto? Pues tú imagínate que en esa elección presidencial sacaran menos de 3%, porque ya dijeron todos los que iban a votar por este candidato voten por otro, está en peligro el registro, porque la ley lo que dice es que con una de las 3 elecciones, o sea, son 3, ¿no? Presidentes, senadores y diputados, con una de las 3, en la que no obtengas el 3%, pierdes el registro, desaparecen los partidos. Yo no creo que estén dispuestos a llegar a tanto. Por lo tanto, esta cuestión de una declinación no creo que se dé. En todo caso, el fenómeno que sí hemos visto es lo que algunos llaman la segunda vuelta anticipada, ¿no? Esto significa que ya cuando hay, digamos, 2 punteros claros, ya se desbarrancan los demás, pues entonces viene el voto útil para definir al ganador. Esto, bueno, pues sucedió en el año 2000 cuando se cayó el candidato del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, ¿te acuerdas? En 2006 ocurrió con el candidato del PRI, Roberto Madrazo, se desbarrancó totalmente, o sea, queda de 2, digamos, la contienda. Y en 2012 Josefina Vázquez Mota es la que se fue para abajo, ¿me explico? Sí. Por eso las encuestas, con todos sus defectos, son muy importantes, porque cuando te están diciendo que uno de los candidatos o varios de los candidatos ya no tienen ninguna posibilidad, puede incidir, por supuesto, claro, en el comportamiento del elector, que ya no va por su primera opción, sino quizás por su segunda. Roberto, con esta información que tenemos y que constantemente se publica, y hablo de las encuestas, ¿por qué el día de hoy, o por qué en las últimas horas, el presidente consejero del INE dice, estamos listos para todo, para cualquier escenario? Y está bien, ¿no? Ese es parte del trabajo de los árbitros electorales, pero deja entrever que hay una mínima posibilidad, hoy una posibilidad real de un tema controvertido, en un tema en donde la contienda pues esté muy pareja y en donde haya un asunto de inconformidad. A mi modo de ver, bueno, pues el árbitro electoral, como se le llama, tiene que enfocarse estrictamente en realizar el trabajo y las funciones legales que tiene, con independencia, digamos, de pues unos escenarios y otros. Pero es cierto, en realidad, lo que dice Lorenzo Córdoba, porque en todas partes del mundo hay escenarios más complejos que otros. O sea, en cualquier país que tú me digas, es muy buen escenario, por ejemplo, para la autoridad electoral, para quien organiza las elecciones, el INE en México o su equivalente en otros países, que gane con un margen considerable la oposición. Ese es un buen escenario para las autoridades electorales. En cambio, que el partido en el gobierno o una opción
a la que ve favorable el partido en el gobierno gane por un estrecho margen, son escenarios que son mucho más susceptibles pues, de impugnación, por supuesto, de clamor de nulidad y de que pueda haber conflictos postelectorales. Eso es, digamos, una descripción de cómo se comportan en términos generales los modelos electorales. Entonces, francamente, sí veo que serían muy distintos unos escenarios de otros en cuanto a la complejidad que puede venir a partir del 1 de julio, es decir, justo después de la elección. Bien, Roberto, para terminar, ¿con qué quieres terminar? Otra de las cosas que quizás podríamos hacer un balance es justamente de las autoridades electorales, no solo el INE, sino el Tribunal Electoral, a 50 días de las elecciones. Lo primero que hay que decir es que la parte operativa, toda la estructura operativa del INE ha funcionado, a mi modo de ver, bastante bien, de manera muy eficaz. En fin, va avanzando en tiempo todas las fases, digamos, del proceso electoral. La parte directiva del INE es la que ha tenido algunos cuestionamientos en ciertos momentos. Creo que se puede ir embalando bien y hay que exigir, así como esta conducta patriota, y no me importa si suena cursi o no, pero la conducta patriota que tienen los ciudadanos que le dedican su domingo a las elecciones, a la democracia de su país, para fungir como de manera totalmente imparcial como miembros de la mesa directiva de casilla, esa es la conducta que se tiene que esperar también de quien tiene las posiciones directivas en todos los órganos, no nada más el INE, también los institutos locales. Y el Tribunal Electoral creo que tuvo también un traspié pues, muy delicado del que hablamos aquí, con la incorporación del Bronco y la enorme animadversión que generó esa decisión judicial. Sin embargo, a partir de ahí han venido algunas buenas sentencias del tribunal en materia del uso de la justicia, ¿no? Con propósitos electorales. Vino también muy buena resolución, a mi modo de ver, la de suspender el spot de Mexicanos Primero, y creo que en esa lógica es como deben de seguir, pero reitero, con total imparcialidad. Mira, Héctor, un árbitro de fútbol no está obligado a que le caigan exactamente igual de bien o mal todos los equipos y todos los jugadores. A lo que sí que está obligado es que le caigan como le caigan, tienen que decidir, tienen que resolver exactamente igual, de manera indistinta, ponerse por encima, ¿no? de las partes contendientes, y esa es la gran exigencia. La necesitamos para que esta elección arroje resultados pues, plenamente creíbles y, por supuesto, legítimos. Muy bien, Roberto Duque, como siempre, muchas gracias. El agradecido soy yo. Y de aquí a la máxima casa de estudios, a la cátedra. Vamos a dar clase. Mi esposa me dice que solo un loco da clase de 8 a 9 en viernes, pues aquí lo tienes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Suerte, gracias, Roberto. Bien.